gas licuado de petróleo, GLP, es un recurso energético que se encuentra en abundancia. Tiene una combustión limpia, facilidades para ser almacenado y un precio aproximado 60% menor que el de los combustibles tradicionales. Actualmente es uno de los combustibles alternativos más utilizados en el mundo por economía y adaptabilidad a un contexto donde las tecnologías amigables con el medio ambiente priman como elemento esencial del desarrollo sostenible. Gas Total S.A. es una de las empresas que se dedican a la importación, almacenaje, fraccionamiento y distribución de GLP en el país. La planta industrial, ubicada en San Antonio, Paraguay, opera desde el año 2008 y atiende a más de 350 clientes directos. El gas licuado de petróleo está compuesto principalmente de dos gases, propano y butano, de propiedades físicas distintas, pero con similar poder calórico. Esto hace que se puedan usar ambos gases en diferentes proporciones de acuerdo al clima que se presente. ¿Qué es el gas licuado de petróleo? El gas licuado de petróleo es la mezcla de dos gases derivados del petróleo, que es el propano y el butano. Ambos gases tienen propiedades físicas distintas, aunque su poder calorífico es más o menos similar. La característica principal es que el propano es un gas que hierve a muy baja temperatura y el butano hierve recién a los 0 grados centígrados. Estas propiedades físicas hacen que sirvan para hacer mezclas adecuadas de acuerdo a la estacionalidad del año. Por ejemplo, en el invierno, cuando se necesita mayor presión por las bajas temperaturas, se adiciona más propano a la mezcla, de tal manera que esa presión sea lo suficiente para el uso. Sin embargo, cuando hace mucho calor, el componente mayoritario, o por lo menos en proporciones iguales al propano, es el butano, que hace con que la mezcla tenga menos presión y sea más segura su operación. Esas son características necesarias en nuestro país, donde tenemos muy altas temperaturas. El gas licuado de petróleo, GLP, primeramente es adquirido en el exterior, de Argentina y Bolivia más precisamente, y son transportados en camiones especialmente diseñados para tal efecto. Posteriormente, luego de cumplir con los trámites aduaneros correspondientes, los camiones van a su destino de descarga para proceder al depósito del material. Pasando al proceso en sí, se inicia con la compra de productos de acuerdo a las especificaciones que nosotros requerimos. Eso se cargan en camiones en el exterior, son transportados a Paraguay, hacen todo su proceso aduanero y llegan a la planta, donde son verificados en su densidad. Son conectados a través de mangueras a nuestra sala de máquinas, que le llamamos nosotros, son puntos de descarga del camión, en donde a través de compresores y bombas el producto es trasladado de los camiones móviles a los tanques fijos de almacenaje en nuestra planta. Este proceso se hace a través de cañerías, válvulas, como dije, bombas, y se mide a través de un sistema de medidor de masa, que nosotros le llamamos másico, que es un dispositivo que permite que la medición sea lo más precisa posible. En el proceso de descarga también nosotros tenemos dispositivos que nos permiten observar minuto a minuto cuál es la densidad del producto, cuáles son sus características, velocidad de descarga, etcétera, etcétera, etcétera. Disponemos también de un sistema que nos permite visualizar la carga en tiempo real en los tanques, de tal manera a que no exista la posibilidad por un descuido o una negligencia de un sobrellenado o algún otro incidente que se pueda producir en este proceso.
Gas Total cuenta con un sistema de almacenamiento subterráneo de GLP, siendo la única de este tipo en el país. Este sistema permite controlar de mejor manera el gas debido a que el tanque no se encuentra expuesto a las altas temperaturas producidas por el sol. Una vez nuestra planta específica cuenta con tanques de almacenaje en altura y tanques de almacenaje subterráneo. Para hablar de una característica, nosotros sabemos que el gas aumenta su presión cuando es sometido a la temperatura. Entonces estos tanques subterráneos nos permiten tener a lo largo del año una presión más constante dentro de los mismos. Es decir, por más que tengamos un sol radiante y 45 grados de temperatura ambiente, esos tanques que están subterráneos tienen una menor temperatura y más estable y no varían tanto en relación a los tanques que son aéreos. Por eso nosotros optamos por esta tecnología y yo creo que en este caso específico es la única en nuestro país. Gas Total, Sociedad Anónima, ofrece garrafas para su comercialización de 10, 13, 15, 45 kilos y tanques de diferentes capacidades. Estas garrafas son cargadas a través de una plataforma de llenado. Las garrafas son sometidas a un estricto control de calidad para luego salir a la venta. Dentro del proceso de gas, cuando nosotros hablamos de una fraccionadora, estamos hablando de una empresa que tiene la capacidad de fraccionar el producto. ¿Qué significa fraccionar el producto? Cargar en recipientes adecuados para su comercialización. La comercialización del gas licuado de petróleo se hace en nuestro país en envases metálicos de capacidades de 10, 13, 15 y 45 kilogramos. Eso se hace a través de un sistema, una plataforma que nosotros llamamos plataforma de llenado, donde las garrafas o los envases son puestos en máquinas que tienen dispositivos especiales que ayudan a que la carga dentro de los mismos sean justa y sin riesgo para el personal que está operando en ese lugar, ¿verdad? Previo a esa carga, los envases que siempre tienen una rotación, pues pasan un periodo en manos del público y otro periodo en manos de la planta. Cuando regresan esos envases a la planta, sufren un proceso de revisión para ver si no tienen pérdidas, si no tienen grandes óxidos, etc. Son sometidos a pruebas, a pintura, y aquellos que pasan las pruebas y la inspección visual de los responsables son destinados nuevamente a la producción. Ahí son puestas en máquinas que son calibradas para cargar el peso justo de acuerdo a la tara de cada envase que se procesan. Posteriormente a eso se cargan en camiones y se hace la distribución. La distribución en nuestro país se hace a través de, vamos a decir, una fuerza de distribución propia y a través de tercerizados. O sea que son personas o microempresarios que tienen su propio medio de transporte, que vienen y compran el producto en las plantas y eligen una zona en la cual distribuir de acuerdo a su conveniencia o de acuerdo a sus relaciones, ¿verdad? Y la empresa en sí también tiene una fuerza de venta dirigida a cumplir con clientes corporativos, clientes de gran volumen o con quien tiene convenios o arreglos comerciales especiales, por ejemplo, una red de estaciones de servicio, un silo, una fábrica de vidrios, una empresa distribuidora de gaseosas, etcétera, etcétera. A través de camiones graneleros de medio y gran porte se procede a la distribución de GLP a estaciones de autogás, a grandes industrias y a sistemas gastronómicos. Posterior a eso, se producen la carga a camiones. Estos camiones pueden ser camiones graneleros de medio y gran porte que sirven para la distribución en la forma de granel a estaciones de autogás, a grandes industrias y al sistema gastronómico.
También hoy por hoy se usa mucho en industrias el GLP, en industrias que por exigencia ambiental deben consumir o deben utilizar combustibles lo menos contaminantes posible, y una de las características del gas licuado de petróleo es que es mucho menos contaminante que otros tipos de energía, por ejemplo el gasoil, el fuel oil, etc. Entonces hay industrias que están obligadas a usar GLP, o otras industrias que por tener que trabajar en ambientes cerrados o semicerrados con techo no pueden utilizar motores a combustión muy contaminantes. En el caso de elevadores, autoelevadores o montacargas, dependiendo de cómo uno guste llamarle, que utilizan mucho GLP en nuestro país. Se usa mucho también para el secado de granos en los silos, y una infinidad de aplicaciones, aparte de la que ya había citado de gastronomía e industria. Los sistemas de seguridad instalados en la planta fraccionadora cumplen con el objetivo de permanecer con un registro de 0 accidentes de trabajo, respetando normas nacionales e internacionales. De este modo, Gastotal S.A. garantiza a sus funcionarios la tranquilidad de trabajar en una de las plantas más seguras del país. En este proceso, lo importante es la seguridad. Como el gas licuado de petróleo es un producto inflamable, está sometido a la inspección permanente por medio de los entes de seguridad del país. Estamos obligados a cumplir con normas internacionales, y lo que se utilizan son normas que permiten mantener el producto dentro de los recipientes en condiciones extremas o en condiciones de accidente. Se toman todas las medidas de tal manera que eso pueda ser efectivo en un momento necesario. Por ejemplo, los tanques tienen válvulas que nosotros llamamos válvulas de exceso de flujo. ¿Qué es una válvula de exceso de flujo? Es una válvula que actúa de forma automática y mecánica una vez que se detecta una salida de producto en una cantidad no especificada del tanque. Por ejemplo, al romperse una cañería, el flujo de salida de producto del tanque es tal que hace que esta válvula actúe y cierre el tanque herméticamente al producirse la ruptura. Tienen otras válvulas, por ejemplo, la válvula de exceso de presión. Son válvulas que se ponen a los tanques de tal manera que por alguna circunstancia este tanque es sometido a un calor intenso y se eleve la presión por encima de lo que se considera seguro o lo que establecen las normas. Estas válvulas actúan liberando la presión, soltando producto al aire, protegiendo de esta manera la integridad del recipiente. La seguridad es prioritaria en la comercialización de GLP, y nuestro país tiene una historia bastante satisfactoria, digamos, en la comercialización de este producto, con muy raros y poquísimos accidentes que fueron verificados hasta hoy.
Para tener una mayor cobertura a nivel nacional, Gas Total S.A. apela a terceros para la comercialización del producto. Esto trae consigo que el valor del gas varíe de acuerdo a la distancia que hubiere que recorrer. Digamos que en la estructura de comercialización del gas licuado de petróleo en nuestro país, un factor importante es la distribución. En la estructura de costo, nosotros tenemos el producto, tenemos el almacenaje y el procesamiento de tal manera a poner el producto de acuerdo a lo que cada cliente necesita, si es en la modalidad granel, si es en la modalidad de envasados, y después el traslado hasta el consumidor final. Esa cadena de comercialización es hecha, como dije anteriormente, por pequeños empresarios que retiran ese producto de planta, llevan, le venden a una despensa y después el despensero le vende al cliente final, ¿verdad? Ese es un proceso caro, es un largo camino hasta llegar al cliente, pero es necesario. O sea, tal vez en una ciudad donde hay un número muy grande de establecimientos donde uno puede comercializar el gas licuado de petróleo, como ser estaciones de servicio, etcétera, etcétera, supermercados, ¿verdad? Uno no eche de ver esa necesidad como tener en un almacén, en un pueblito del interior, que pueda venderle o que pueda entregarle ese producto a una determinada familia en un momento de necesidad. Y no tienen otra manera, ¿verdad?, sino recurrir a esos pequeños depósitos de almacenes para suplirse de ese producto, porque no pueden irse a distancias considerables a una estación de servicio, a un supermercado, una cosa así, por no ser parte de su entorno. Entonces, la distancia es un factor que incide mucho en el precio de comercialización del gas licuado de petróleo, sin que en eso estén involucradas las empresas fraccionadoras en sí. Es a través de terceros que nosotros llegamos prácticamente a todo el país. En el caso nuestro, nosotros estamos atendiendo o estamos llegando en media a 110, 120 mil hogares todos los meses. Eso es una amplia cobertura y requieren de estos colaboradores que hacen con que a veces el precio no sea uniforme en todo el país. El objetivo a futuro de la empresa Gas Total S.A. está enfocado en seguir actualizándose, adecuándose a las necesidades del cliente, ya que los hábitos de consumo van cambiando día a día. De esta manera busca ofrecer siempre el mejor de los servicios. Todo es muy cambiante. En el mercado local hoy existen muy buenos competidores, gente de mucha experiencia, gente de mucho poder económico y gente con mucha infraestructura. La nuestra es una empresa exclusivamente dedicada a la comercialización de GLP. Entonces eso nos abre determinado tipo de puertas o nos da un determinado tipo de expertise en nuestro negocio. Estamos muy atentos a los cambios que se producen porque por más leve que sea el cambio, eso repercute en una forma considerable en nuestro negocio. Porque no es un negocio complementario, es el negocio en sí, la comercialización de GLP. Siendo que varios de nuestros competidores tienen el negocio de GLP como un negocio de complemento a sus demás negocios, ¿verdad? Hoy el mercado tiene la competencia inclusive estatal con la entrada al mercado de la venta de GLP por Petropar a través de estaciones de autogás que ellos abren en sus estaciones de servicio. O sea, digamos que el mercado está muy competitivo, los precios están muy accesibles y vemos que en un futuro se tendría que buscar consumos alternativos al actual.
¿En qué sentido? Un hogar en la actualidad consume mucho menos gas que años atrás, porque los hábitos de consumo van variando. Que tardaban mucho, que tenían que hervir, que ablandar el poroto, que el puchero, que ese tipo de cosas. Hoy la gente viene a su casa y calienta un plato de algo en el microondas, una fritura como máximo, se utiliza comidas más rápidas, normalmente la gente no vuelve a su casa al mediodía a almorzar por el ritmo de trabajo que se tiene, y eso hace que el consumo por vivienda sea menor. Podríamos hablar que el consumo de una garrafa 8 años atrás era de cada 20 días una garrafa para una familia de 6 miembros. Hoy ese consumo se redujo a una garrafa cada 30 o 40 días. O sea, por otro lado, el negocio de autogás en nuestro país fue mermando considerablemente con la baja o con la introducción al mercado de combustibles alternativos como ser el Flex, que es una mezcla de alcohol con gasolina que tiene unos precios razonables y hace que la competitividad del gas en un determinado momento fue perdiendo y la gente desistiendo de ese tipo de vehículos. Aunque continúa habiendo una pequeña flota de vehículos de autogás en nuestro país, el mercado se redujo considerablemente para ese rubro de negocio. Todo va a depender de los factores externos. Hoy tenemos proveedores, buenos proveedores, tanto en Bolivia como en Argentina, Argentina es el proveedor tradicional por excelencia, y ahora últimamente, en los últimos años, el Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia puso a disposición de nuestro país este producto para que importemos y sin muchas restricciones en términos a cantidades y con unos precios que se pueden negociar y mantener por estaciones en el año, lo que hace más predecible el comportamiento del producto de un mes a otro o de una estación a otra.